esto se puede hacer de otra manera y vamos a ver cómo podemos desarrollar eso. O nos íbamos y montábamos nuestra historia y éramos un poco dueños de cómo hacíamos las cosas, o ahí no había mucho que rascar. Muchas veces hablamos de servicio y de producto. Nuestro producto es nuestro equipo. Nosotros eso es el reto y es lo complicado. Lo fácil es generar dependencias, lo difícil es hacer relaciones sanas con el tiempo. Lo que quiero es que a ese cliente le vaya muy bien, porque eso me vaya a hacer a mí que también me vaya muy bien. Pero tú no contratas 540 por lo que sabe hacer hoy, sino por lo que va a saber o va a poder hacer mañana y cómo va a estar al día de las nuevas tendencias, de cómo se hace software. La relación que tenemos con la IA es día. Tenemos que ir guiando y tenemos que ir metiendo criterios. Mira, el consejo que le haría a Millón de hace 10 años sería: haz lo que creas que tienes que hacer. Estás escuchando El Camino Emprendedor, un podcast de Diario de Navarra e Innova Club con la colaboración de Laboral Cucha. Imagina que llevas varios años haciendo algo que no te convence mucho. ¿Por qué lo haces? Pues porque se lleva haciendo así toda la vida, porque el sector lo demanda y porque es lo que hay. Pero un día decides rebelarte ante esa forma de pensar y junto a dos amigos decides cambiar las reglas del juego. No tienes red, no tienes contactos, tampoco tienes dinero y ni siquiera tienes mucha experiencia, pero lo que tienes es una idea clara y una filosofía de pensamiento que va en contra de lo que tradicionalmente venía siendo. Varios años después consigues tu primer empleado, otros tantos después consigues superar el 1.000.000 de euros y actualmente tienes una nave que distribuye a más de 40 personas. Interesante, ¿verdad? Pues esto es lo que veremos hoy en El Camino Emprendedor. Pablo, Gorka, Iker, chicos de 540, bienvenidos, es un placer teneros aquí. Muchas gracias igualmente por nuestra parte de acogerte aquí, acogerte a ti y acoger al podcast de nuestra casa. Encantadísimos y un verdadero placer para nosotros. Muy bien, como la gente podrá ver, este es un episodio especial, tanto por cierre de temporada como por las instalaciones. Estamos aquí en vuestras instalaciones de 540, celebrando este nuevo episodio y final de esta andaduría del 2026, de este podcast en colaboración con el Diario de Navarra y con Laboral Cucha. Entonces, seguimos teniendo la misma dinámica. Empezamos con nuestro maravilloso objeto. ¿Qué objeto habéis traído que represente vuestra historia? Es un objeto un poco especial, o sea, no es un objeto en sí. Hemos traído una foto, que es una foto, para que lo vea la audiencia y el directo, sacada en una de las playas de Gran Canaria. Aquí en la foto podéis ver a Iker. ¿Y por qué este objeto en sí? Pues es verdad que tampoco teníamos un objeto físico mucho mejor que este. Y sí que es verdad que nos representa bastante bien, porque en esos inicios, cuando arrancamos con 540, y yo creo que es algo que hemos ido manteniendo en el tiempo, fuimos muy de movernos, de ir a otros sitios a aprender de otra gente que estaba haciendo cosas diferentes a lo que un poco el sector marcaba en ese momento, y de nutrirnos mucho pues, por conferencias, eventos, y a partir de ahí yo creo que fue un poco el germen que a nosotros luego nos hizo. Una de las cosas importantes que hemos hecho en 540 estos años es montar una conferencia de software aquí en Pamplona que ha tenido bastante renombre a nivel nacional, y luego también siempre ese espíritu de aprender de otros, nutrirnos, estar siempre un poco en esa inquietud de movernos y de viajar, ¿no? De salir un poco de la cueva, que en este sector a veces también yo creo que se lleva mucho, ¿no? El estar en tu movida, en tus cosas técnicas, y viene muy bien esa parte. Para la gente que nos esté viendo y oyendo, aquí detrás tenemos bastante público, pues porque, como decimos, es un episodio especial. Y yo creo que tanto nuestros oyentes como la gente que está hoy presente aquí está interesada por vuestros inicios, porque sois los tres muy jóvenes. Si me equivoco en cualquier dato, me corregís. Partís de trabajar en el mismo sitio, sois los tres estudiantes. Pensaba que ibas a decir la edad y te iba a decir. No. Eso todavía, yo esos datos no me doy personales. Partís de estudiar los tres estudiantes de la UPNA, de aquí, de Pamplona. Eso es muy guay, porque como la gente de Innova, pues partimos muchos de ese mismo punto de inicio. Entonces, ¿cómo fue el vuestro? Vamos a ir un poco en retrospectiva. Sí. Vale, pues a ver, lo que nosotros coincidimos en la carrera y sí que yo entré a trabajar en un sitio, que luego entró Pablo y luego entró Iker, entonces volvimos a coincidir en el mismo sitio trabajando. Y ahí un poco, en línea con lo que has dicho en la introducción, lo que pasaba un poco que las formas de hacer nuestro trabajo, ¿no? Lo que sería el desarrollo informático, pues no nos encajaban y sí que hubo un momento en el que quisimos buscar esto se puede hacer de otra manera y vamos a ver cómo podemos desarrollar eso de otra manera. Vamos a meternos ya en faena, ya no estamos hablando de temas de filosofía, de cómo se lleva trabajando en el sector antiguamente y que vosotros decidís cambiar un poco esa forma de pensamiento. ¿Cuánto tiempo aguantáis? Estiráis el chicle desde que entráis en esa empresa común hasta que decidís, oye, hasta aquí vamos a cambiar esto.
Pues no sé decir Poco. tiempo, poco. Igual sí que va que empezamos nosotros mismos, al final, bueno, pues una empresa que se hacen las cosas, bueno, en este caso por decirlo rápido, mal, ¿no? Empezamos a sufrir ese tema de presión, de no llegamos a los plazos, de retrabajo de cosas que no funcionan. Un poco también es muy inherente a todo esto el tema del software, ¿no? De que es un tema complicado, entre comillas, porque no es palpable, los plazos se dilatan, etcétera. Y entonces en ese proceso es donde empezamos nosotros a formarnos, a ver si hay otra forma de hacer esto, ¿no? Que ahí entramos en temas más de software ágil, de otro tipo de filosofías, metodologías que acompañan a todo esto, y es donde empezamos en ese tramo de, no sé si medio año, un año, empezar a ver, oye, estamos viendo otra forma de hacer las cosas, aquí tenemos, no sé si un techo o tenemos una forma que nos limita, no podemos llevarlo más allá, y entonces vamos a ver si podemos... Sí. O sea, ahí yo creo que también sí que es importante, yo creo que desde que entramos en esta empresa hasta que empezamos un 540, que pasaría un par de años, sí que yo creo que es interesante de esa etapa el que nosotros mismos, en el propio sitio donde estábamos, intentamos un poco ser intraemprendedores, en el sentido de intentar cambiar cómo se hacían las cosas, meter muy buenas prácticas de ingeniería, nuevas metodologías de trabajo, pero vimos que llegó un momento en el que por la propia filosofía que tenía la empresa y pues por otros condicionantes económicos que no dependían ya de nosotros, o nos íbamos y montábamos nuestra historia y éramos un poco dueños de cómo hacíamos las cosas, o ahí no había mucho que rascar. Y entonces, por el tiempo que fue, pues un par de años más o menos, ¿no? Yo creo, desde que un poco escalonado, porque no entramos los tres a la vez, pero, o sea, estuvimos tiempo, ¿eh? Pero eso sí, siempre con esa mentalidad de intentar un poco hacerlo por nuestra cuenta. O sea, habéis estado mencionando ya algún punto y algún aspecto, pero me gustaría desglosarlo un poco más y luego entraremos ya en vuestra propuesta de valor propia como empresa. ¿Cuáles son esos aspectos negativos que tenía el sector que vosotros rápidamente, en un plazo de 1 o 2 años, identificáis y decís, es que esto no se puede seguir haciendo? Esto. Sí, a ver, es un poco lo que ha comentado Gorka, y que son cosas que sin necesitar mucha experiencia lo acabas viviendo. Cuando tú tienes que acabar metiendo horas extra, cuando tienes que ir a presentar algo a un cliente y tienes que hacer por el camino a Madrid cambios en el código de última hora, cosas para que funcione aunque no sea real, ahí ya vas olisqueando, ¿no? Y ya te vas dando cuenta de que no sé si se puede trabajar de otra manera, pero esta forma no me está llenando. Claro, estás en un punto de la vida que acabas de ir a la universidad, eres joven y puedes permitirte trabajar todo lo que quieras prácticamente sin límites, lo haces. Pero en nuestro caso teníamos ya esa parte de preocupación y fue el hecho de empezar pues, con Twitter a mirar que se movían eventos, que había gente que promovía otra forma de entender el desarrollo de software. Todavía no entré ni en trabajo, ¿vale? Pero sí que el desarrollo de software, y fue un poco ir tirando del hilo. Y nosotros mismos, lo que ha dicho Pablo, no con el objetivo de salirnos de la empresa que estábamos, sino con el objetivo de mejorar la forma de trabajar que teníamos en el sitio que estábamos. Empezamos a leer, a formarnos, incluso en un momento dado a pagarnos formaciones nosotros mismos para dar ese paso adelante de cosas que vemos que eran necesarias. Pero bueno, allá la empresa económicamente no estaba en un punto adecuado, y también la propia inercia de una empresa cuando no van las cosas bien, pues bueno, nos hizo decidir que hasta aquí. Entonces tampoco eran cosas que fuesen muy raras, es que lo ves en el día a día, lo sufríamos en el día a día, y luego en la parte técnica además es que lo veíamos clarísimo que eso nos arrastraba todo. Era un círculo que habíamos entrado que había que formar, ¿sabéis? El emprendimiento siempre se suele ver desde un punto de vista general, como alzado, pero a mí me gustaría saber cómo es esa primera conversación en la que, no sé, ahora me la adelantaréis, quién de los tres decide decir, oye chicos, ¿montamos algo por nuestra cuenta? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da ese primer paso? ¿Os reunís y echáis un café? ¿Uno se lo propone al resto? ¿Fue algo homogéneo entre los tres? Yo que no recuerdo muy bien cómo ocurrió. Yo personalmente sí que recuerdo que yo tenía muchas ganas de hacer cosas, pero no sé luego cómo surgió entre nosotros. De hecho, no éramos ni los tres, había otra persona más. Y lo curioso es que nuestra primera idea no era hacer lo que hacemos hoy en día, que es una empresa de servicios, sino era ir más hacia hacer producto, ¿vale? Pero dentro de toda esa forma de trabajar que habíamos visto, dentro del concepto de Agile que se habla, había una parte que era validar pronto, y en el parte de software, bueno, en realidad en los negocios muchas veces se puede hacer es, pues voy a intentar validar sin hacer nada, sin desarrollar, voy a intentar contrastar la idea lo antes posible. Y nuestra idea en ese caso, estamos hablando hace 12 años, era hacer una aplicación para reservar espacios de deporte. ¿Y qué hicimos? Pues ir a gimnasios, ir a centros, preguntar, y no nos dimos cuenta, sí, eso es súper interesante, ¿pagarías por esto? No.
¿Pagarías por esto? No. Ah, sí, pues entonces ya ahí empezamos a ver y ahí es donde le dimos una vuelta de, vale, pues si lo que queremos nosotros hacer de verdad no es producto, es lo que queremos hacer es algo que tenga calidad y que tenemos una forma de entender el desarrollo de software, nos gustaría poder seguir desarrollándolo, pues igual podemos ir a parte de servicios, porque además Gorka ya tenía una pequeña hebra ahí abierta de hacer webs muy sencillas, pues igual empezamos por aquí, pero con la visión a largo plazo de ir a otros clientes y hacer cosas más grandes. Entonces, yo creo que eso fue un poco el camino. No sé si fue si fue un poco la situación, pero juntarnos, ir hablando y lo que dices, al final acabar echando una cerveza en la bolera aquí abajo y, oye, ¿qué hacemos? Tiramos por aquí, por allá y yo creo que más o menos sí. Sí, en esa parte un poco por indagar un poco más en la parte de producto, sí que muchas veces no hay, nosotros vimos que muchas veces, que es lo que suele decirnos, o sea, la idea no vale tanto, ¿no? Tú puedes tener una idea, pero realmente luego hay que desarrollarla, hay que venderla, hay que colocarla, y en esas conversaciones veíamos, joder, es que esto va a llevar tiempo y es una inversión. Cuando nosotros no veníamos tanto de veo un dolor en el no sé qué negocio y lo quiero arreglar, sino que veníamos más de unas prácticas de ingeniería que creíamos que eran buenas, cómo hacer las cosas. Entonces ahí como que fue más natural, bueno, pues vamos a hacer servicios de momento o consultoría, que es donde creemos que tenemos ahí algo bueno, donde nuestro tiempo se nos va en investigar cómo hacer esto mejor, etcétera, no tanto en tirar por la parte de producto, que era como inversión mucho más a largo, mucho más haber encontrado un negocio o un dolor claro, etcétera. Entonces ahí sí que fue como muy directo, incluido lo que dice Iker de la hebra que teníamos ya, de que ya éramos capaces de facturar enseguida, porque ya estábamos haciendo algunas cosillas facturando por servicios, por decirlo así. Entonces por ahí un poco fue la vía. Hemos tocado muchos modelos de negocio en muy poco tiempo, un modelo de producto, de servicios. Inicialmente hace 12 años empecéis con el mundo de la aplicación para ayudar a un problema de tema de gimnasio, pero para la gente que no sea técnica, como es mi caso, que no venimos del mundo de la ingeniería, ¿qué problema satisface hoy 540 como empresa? ¿Qué satisface el cliente? O sea, yo creo que es fácil de explicar. Básicamente es alguien o una empresa o un cliente que quiere desarrollar un proyecto tecnológico y quiere apoyarse en un partner para hacerlo. Bien porque tiene un equipo técnico, pero ese equipo técnico está demasiado ocupado en otras cosas y necesita a alguien externo para hacerlo, o bien porque directamente igual toda esa parte tecnológica no forma parte de su negocio hasta ahora, pero quiere desarrollar algo nuevo que sí que depende de la tecnología y necesita un partner pues, que te ayude y que te acompañe para hacerlo. O sea, lo que sea, cualquier tema que tenga que ver con desarrollo de proyecto tecnológico. Desarrollar tecnología para satisfacer una necesidad de negocio o resolver un problema. ¿Y 540? ¿De dónde viene? ¿De dónde surge? Esa la dejamos para que la gente la piense y luego al final del podcast la revelamos. Muy bien, muy bien. Igual hasta damos algún regalo, ¿eh? Hay que dar tiempo y regalo, sí. ¿Es difícil? ¿Le adelantamos No, ya? es fácil. Es fácil, sí. ¿Ya veis? Unido un poco a lo que decíamos antes, yo creo que sí que hay una idea importante y más en este podcast que es más de emprendimiento, de que yo creo que a veces sí que hay una idea como muy idílica de quiero emprender y parece que en tu casa te sientas y piensas que quieres emprender y tienes que dar con el producto perfecto y tal. Y muchas veces yo creo que esas historias se han construido a posteriori. O sea, no sé cómo decirte. Para nosotros sería fácil montar una historia en la que tuvimos esa idea, la hicimos. Yo creo que muchas veces, también a veces es mucho más natural. Sabes hacer algo, crees que más o menos se te da bien y arrancas poco a poco. Yo creo que en nuestro caso estamos más identificados con esa parte de nosotros en qué éramos buenos. Pues haciendo software, haciendo aplicaciones, desarrollando proyectos tecnológicos. Pues al final que dijimos, pues vamos a hacer lo que nos gusta hacer y en lo que creemos que somos buenos y a ver si de esto podemos hacer un negocio. Ese fue un poco el camino. Me habéis introducido el tema solo. Sí. Claro, gente muy joven que sabe cuáles son sus capacidades, sabe cómo está el negocio ahora, bueno, tiene visión incluso, Sí. pero claro, de ahí hasta lo que tú bien dices de montar la historia que hoy todo el mundo conocemos, muchos años y muchos momentos oscuros. Contadme cada uno, que os haya hecho tambalear. O sea, yo en general tengo que decir que tampoco hemos tenido tantos momentos oscuros. Porque es verdad que el momento del sector y yo creo que el momento general del mundo en cuanto a adopción de tecnología ha sido tan bueno, ha avanzado tanto y está creciendo tanto que para los que alguna vez hayáis andado en bici hemos tenido viento a favor. Entonces, momentos oscuros. Yo tampoco recuerdo un momento oscuro así especialmente. Pues, por ejemplo, sí que igual tengo marcado pues, cuando nos fue una persona del equipo que realmente casi ha sido la única que se nos ha ido en estos 12 años que llevamos, pero sí que fue como ahí, que se fue por unas razones personales y tal y otra historia, ¿no? O sea, que no dependía de nosotros, pero sí que fue ahí como algo, un palito, ¿no?
Yo me quedaría con ese. Sí. Sí, yo creo que Oscuro sí que, por ejemplo, hubo en la parte de COVID, sí que hubo, y yo creo que pasó a toda empresa tecnológica que hacía software, hubo un momento inicial en el que se cerró todo y ahí sí que hubo cierto cliente grande que nos dijo, oye, tenemos que reducir, vamos a tal. Entonces, sí, verdad que el COVID para todos fue muy salto posterior, o sea, fue esa conversación que duró un mes, 2 meses. Menos, incluso menos, bueno, menos que sí, el COVID, sí, menos, semanas, en el que incluso nosotros yo creo que ni llegamos a reducir el equipo, fue, oye, que sigan, porque tampoco estamos en un momento que no estamos como para cambiar muchas cosas, pero luego fue remontar y es que yo creo que incluso ampliar el equipo con 2 personas más hacia final de año de ese 2019, ¿no? Sí. O sea, que ese fue como el sustituyo, pero que sí que verdad que duró muy poco. Sí, yo también de acuerdo, ¿eh? En realidad, momentos muy complejos no hemos tenido, más vale, y que sigamos igual. Yo sí que igual algo que está, yo creo, relacionado con la parte de emprender, incluso con la parte del mundo de servicios, porque no es lo mismo hacer producto que hacer servicio, tiene cada cosa su parte buena y su parte mala. Para mí es un poco yo creo que cada X tiempo tenemos como no voy a decir crisis de nosotros, sino, claro, nosotros hemos montado la empresa desde cero, con una visión de cuando montamos la empresa de los 24, 25 años, de cómo entendíamos el desarrollo de software, el trabajo y la vida. Cada X tiempo hemos tenido que ir profundizando, mirando hacia atrás y renovando nuestras ideas, nuestra visión, el mensaje que tenemos hoy en día y la profundidad que tenemos es algo que hemos ido construyendo poco a poco. Entonces, como que cada X tiempo, cada año, año y medio, teníamos que hacer como una refundación de a dónde queremos ir, qué estamos haciendo, cómo vemos, acompañado de proyectos que iban creciendo, ibas metiendo gente, retos nuevos que van viniendo, facturación que iba creciendo. Entonces, no voy a decir que eran momentos malos, pero momentos de hablar mucho nosotros y de sentarnos y de replantearnos, de irnos fuera por allá, necesitamos un día de reflexión o lo que sea. Para mí son los momentos igual, los que bueno, pueden haber sido un poco diferentes. Bueno, pues que sigan siendo momentos grises y que nunca lleguen a ser oscuros. Hemos tocado ya el tema del COVID, pero es que en nuestro caso es algo impactante, interesante, porque para vosotros hace 6 años, en 2020, cuando llega el COVID, incluso igual hasta el punto de inflexión, se le podría decir, porque pasáis... algo pasa, ahora ya me comentaréis, pero vosotros partís sois una empresa de servicios, el sector servicios toca muy fuerte, pues porque nos ponen en confinamiento, el contacto con el cliente ya no se puede dar, los proveedores tampoco, ese cara a cara y esa cercanía no se puede dar, pero a vosotros os pasa algo a la inversa. Comentadme un poco qué pasa en 2020. Sí, y luego yo uniéndolo con la parte que acabo de contar ahora, creo que para nosotros la parte del COVID, y es lo que pasa, incluso luego saldrá el tema de la IA, porque imagino que saldrá, ¿no? Para nosotros y en general lo más complicado es muchas veces gestionar la incertidumbre, y más incertidumbre cuando te viene tan de repente, no es algo que puedes prever, pero cuando te vienen estos cambios, ¿qué va a pasar, ¿no? Y más en nuestro caso, lo primero que pasó en el COVID fue un cliente que ya se empezó un poco como a tambalear y a ver qué va a pasar aquí, todos desde casa, cambiar el modelo de trabajo. Entonces fue un arranque un poco complicado. Pero luego, bueno, si queréis contar un poco vosotros sí. cómo fue avanzando. O sea, yo creo que 2019 sí que es el año de explosión por nuestra parte. Se vio reflejado a nivel de facturación y hubo ahí, como yo creo que varias fuerzas. Por un lado, sí que es verdad que nosotros ya como empresa y como trabajamos dentro de que estábamos en un espacio físico, en ese momento compartíamos oficina con otra consultora de aquí de Pamplona, con Vico, teníamos bastantes dinámicas de trabajo en remoto. O sea, por ejemplo, todo lo que eran los proyectos, la documentación, etcétera, trabajamos muy en la nube. Entonces, no fue tanto salto no éramos la típica empresa ultrafísica en ese sentido. Luego, es verdad que esto que os digo, compartíamos espacio con otra empresa. El sitio físico empezaba a ser un problema, porque nosotros estábamos creciendo bastante, ellos también, y cada vez que incorporábamos a alguien, empezaba ya a doler el tema, ¿no? Entonces llega el COVID, hay esas primeras semanas un poco de incertidumbre de algún cliente que se tambalea, pero luego en el momento en el que eso también fue a nivel sectorial y a nivel económico, hay una explosión de crecimiento, de transformación digital brutal, pues por lo que exigía el propio COVID y el estar todos en casa, entonces como que se juntaron un poco todo, ¿no?
ya estábamos trabajando desde casa, podíamos fichar gente sin preocuparnos del espacio físico, teníamos como cierta base de trabajo en remoto que para nosotros no fue un cambio muy gordo y encima también los clientes y el negocio creció mucho. Entonces yo creo que por eso fue un poco se juntaron ahí como varias fuerzas, ¿no? De que si hubiésemos igual sido otro tipo de empresa que pues la nube ni la hueles, no trabajas, igual hubiese sido hasta más cambio cultural, pero para nosotros nosotros lo decimos muchas veces, de que no hubo que controlar a nadie, la gente trabajaba desde casa, de hecho creo que se trabajó hasta más esos meses, o sea que ya en nuestra cultura esa parte un poco remota y de adaptación a lo virtual o a lo remoto estaba bastante asentada. Ya pasando al siguiente bloque, claro, vosotros fundáis la empresa, pero bueno, ya hace bastantes años habéis escalado en jerarquía. Me gustaría que previamente, antes de pasar a este bloque, comentéis un poco brevemente ¿qué papel desempeñáis actualmente cada uno de vosotros en 540? Vale, hago un poco a nivel histórico, o sea, nosotros somos los 3 ingenieros informáticos, los 3 hemos estudiado en la UNA, los 3 empezamos en la misma empresa trabajando, los 3 empezamos en la carrera con 540. Entonces hay unos primeros años donde los 3 estamos como muy a una en desarrollo de software a tope, aprender cómo se hacen bien las cosas y a la vez ir montando un modelo de negocio, ¿no? Claro, a medida que eso va creciendo, pues quieras que no, cada uno empieza a tener un poco sus intereses particulares, ¿no? Entonces, eso también yo creo que ha ido muy unido a cómo la empresa ha ido creciendo. Cuando éramos 7, pues los 3 estábamos teníamos 3 clientes principales, pues yo estaba en uno con ciertas personas, Gorka estaba en otro con otras ciertas personas y Iker estaba en otro con ciertas personas. Claro, en el momento en el que la empresa ya empieza a crecer, ya empieza a haber otras preocupaciones. El tema financiero, la venta, que es fundamental, el tema de marketing. Entonces yo creo que ahí hay un primer momento en el que decimos, joder, aquí alguien tiene que encargarse de esa parte, ¿no? Soy yo el primero que me salgo un poco de cliente, asumo el rol de CEO, que es mi rol actual, y sobre todo encargado de toda esa parte pues, más estratégica y más de venta y de un poco entender que la película global rula. O sea, y que un poco todas las piezas están bien engranadas, ¿no? Y luego, ahora le paso a Gorka para que cuente él sale un poco más tarde. Sí, eso es. Yo sigo durante un tiempo más liderando, por decirlo así, uno de los clientes con más gente del equipo que me acompaña, ¿no? Pero llega un momento en que yo también, un poco pues con ese crecimiento de tamaño que vamos teniendo, y eso es un poco reinvenciones que decía antes, sí que, ¿no? Conforme vas creciendo, que hay un punto en el que ya Pablo no da abasto, yo con el tiempo libre tampoco doy abasto y es como que ya yo salgo hacia el rol más de director técnico. Ahora sí. Muy encargado, sobre todo en cuidar que en 540 lo que hacemos en cliente tiene el sello 540, ¿no? Lo hacemos con la calidad, con las buenas prácticas, etcétera. Y luego también ahora muy metido en todo el tema de la IA, de cómo, que ya me imagino que hablaremos después, no puede haber un podcast sin hablar de IA hoy en día, pero cómo está cambiando el sector y cómo ese sello 540 se actualiza a esta nueva forma de trabajar, por decirlo así. Y yo que también he seguido un camino parecido, muy técnico y demás. En mi caso sí que he estado muy metido en clientes, acompañando equipos, haciendo crecer a la gente, y un problema que hemos visto ahora que está ocurriendo, en parte agudizado por la IA, es que muchos de los problemas que tenemos están pasando de la parte de definición, o sea, de la parte de ejecución a la parte de definición. Vamos tan rápido en la ejecución que es importante tener una buena estrategia de producto, una buena definición, poner orden, generar buenas dinámicas. Y mi rol, en parte también lo bueno que tenemos al haber montado nosotros la empresa, es que estamos ajustando los tiempos a las necesidades de cada uno, ¿vale? Pablo vio antes esa necesidad de salir, Gorka la parte técnica también un poco por el crecimiento que hemos tenido, y yo que personalmente he sido padre y demás hace poco, ahora me puedo replantear ir a otro tipo de roles, y mi rol va a ser más del CPO, más la parte de producto, y ahí está, acompañar a los equipos, a los clientes con los que trabajamos a esa parte de definición de producto, a estrategia de producto y demás. Claro, vosotros en ese momento tomáis la decisión, que ya habéis adelantado, nos apartamos un poco del negocio, ¿no? Del cliente, y asumimos roles cada uno pues, más de liderazgo. En vuestro caso es algo especial y un poco único, porque al crear equipo no delegáis el trabajo, delegáis el criterio bien lo habéis adelantado, de cómo hacer las cosas, cómo se tiene que hacer, y que llegue el sello de 540. Eso es más difícil que mandar, como se dice, tú tienes que hacer estas tareas. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo transmitís eso a vuestro equipo?
Sí creo que ahí incluso nosotros mismos hemos descubierto que como nosotros partíamos del cliente, estábamos dentro, o sea, hemos delegado muchas más cosas, nosotros hacíamos muchas más cosas de las que creíamos en ese cliente, en el sentido más de, oye, prospección de qué necesita este cliente, qué es lo siguiente, liderazgo del desarrollo, liderazgo de las personas que intervienen. O sea, había como muchas otras cosas que al salir, es lo que dices, empiezas a ver, oye, que había muchas cosas que hacíamos. Y ahí no sé si quieres un poco contar tú. Sí, o sea, al final yo creo que también esto no se entiende sin un poco la filosofía de empresa que nosotros hemos tenido siempre muy de cantera. O sea, en el sentido de que entre gente que se forme con nosotros venimos de lo que dice Gorka, de estar muy en el día a día de esos proyectos, entonces hemos tenido gente que ha estado viendo con nosotros cómo hacer las cosas. Entonces, en ese crecimiento que hemos ido teniendo, ha sido como muy natural el traspaso. O sea, el ejemplo donde, por ejemplo, el último cliente donde ha estado Gorka, pues él llevaba 7 años en ese cliente, pero es que ya había otra persona que llevaba 4 allá y que ya era un poco la persona que iba recogiendo muchos de los temas de estos que dice Gorka que nosotros hemos ido haciendo en el día a día. Entonces, ese traspaso ha sido como bastante natural. O sea, por cómo nos organizamos nosotros a día de hoy, también yo creo que es muy filosofía de empresa. Somos de pocos clientes, pero potentes y de relaciones largas. No tenemos una gran rotación constante de que tengamos que estar abriendo y cerrando cosas permanentemente. Entonces, esos clientes estables nos han permitido el ir añadiendo gente que se va formando, esa gente va creciendo, hay gente que va asumiendo partes más de liderazgo. O sea, ha sido un poco... Nosotros hemos marcado un poco el camino, pero esa rueda ha seguido. Tenemos algunos clientes donde Gorka estuvo 7 años, una persona retomó esa parte de liderazgo, pero esa persona a su vez también el año pasado se ha ido y otro le ha continuado, ¿no? Recogiendo un poco esa parte. Entonces siempre hemos apostado muy por eso, porque la gente entre los equipos vaya aprendiendo, vaya recogiendo cosas. Hay gente que se queda en un rol igual más intermedio, pero hay otros que sí que pues, asumen esa parte de liderazgo y esos han sido los que en una primera instancia nosotros nos sustituyeron, por así decirlo. A ver, siempre yo creo que como emprendedor y como tienes tu empresa, que es tu niñita, pues siempre al principio... y estos ya estarán haciendo las cosas como yo creo. Pero bueno, al final pues somos una empresa pequeña, te enteras de todo, vas haciendo las cosas, la gente es responsable, o sea, hemos confiado mucho en eso. Sí, que iba a comentar, que está relacionado con eso, es que nuestra estrategia y en nuestra forma de entender el desarrollo de software siempre ha habido una parte, el desarrollo de software y el trabajo en general siempre ha habido una parte de calidad. O sea, hacer las cosas bien era lo primero, hacerlas con calidad, ser claros, acciones a largo plazo, eso era importante para nosotros y en ese modelo, en esa forma de entender el trabajo, nos obligaba en parte a que el crecimiento fuese muy orgánico. Es decir, la persona que ha entrado en 540 es la persona que ha entrado con mucho filtro, le hemos acompañado, le hemos dado todo el cariño que hemos podido, porque para nosotros, al final, muchas veces hablamos de servicio y de producto, nuestro producto es nuestro equipo. Al final, y creo que además hoy, justo este año, estos últimos años, hemos hecho un esfuerzo muy grande en afinar al máximo el equipo que tenemos. Y es que yo ahora voy a un cliente y digo, me da igual que a quien pongamos, sí que vamos a montar un equipo bueno. Y es que eso es lo que más tranquilidad te puede dar a la hora de delegar o de tomar otras decisiones de que no vas a estar encima en el día a día. Entonces, creo que es importante entender eso, que la filosofía que tienes nos ha marcado también mucho en la parte de contrataciones, porque y por los tiempos que hemos pasado con el viento de cola, creo que era muy fácil empezar a contratar, pero entonces eso te cambia todo el modelo. Entonces, dentro de nuestro modelo y nuestra forma de entender el trabajo y la forma de entender el desarrollo de software, ya nos acotaba a que si queremos hacer las cosas bien, formar a gente cuesta, encontrar gente buena cuesta, acompañarles requiere de una inversión de estar nosotros también y que luego esas personas puedan acompañar. Entonces, eso ha sido una clave también para poder llegar hoy en día a delegar y también darnos cuenta nosotros mismos que en parte nos iba muy bien, pero igual estamos construyéndonos una jaula de oro. Si nos va muy bien, estamos ahí, pero luego al final todo depende de nosotros tres, ¿qué tipo de modelo estamos construyendo? ¿No? Si luego no me puedo ir tranquilo, pues también esa parte de cambio un poco de chip, creo que no... Eso se ve mucho en... Claro, lo ves en los demás, luego en ti te cuesta verlo, pero a veces te metes en este mundo del emprendimiento y de tener tu empresa y acabas tú siendo como esclavo. Nosotros ahí sí que hemos tenido siempre como muy en mente obviamente siempre hay momentos de estrés, momentos malos y tal, pero sí que, que mínimamente a nosotros esto nos compensa si disfrutásemos. Y en una empresa que ahora somos 40 personas, pues obviamente nosotros no podemos estar haciendo los proyectos y a la vez preocupados por la estrategia y por las ventas y por la dirección técnica. O sea, es que es algo que tienes que asumir.
¿no? O si no, incluso dar un paso a un lado y decir, nosotros esa parte yo creo que también la hemos ido haciendo bien en el sentido de cada uno tenemos nuestro rol en la empresa, pero luego siempre hemos mantenido lo que llamamos un poco como una reunión de socios, ¿no? Que es un poco, es paralela a la gestión y al día a día de lo que es la empresa. Luego los tres nos juntamos y yo estoy de CEO y marco parte de la estrategia de las ventas, pero hay un mandato previo de nosotros tres que hemos decidido que este año vamos a ir a por esto o estos son un poco los objetivos globales, ¿no? Entonces, esa diferenciación yo creo que también nos viene muchas veces bien de cuando tenemos conversaciones de socios y cuando estamos en el día a día, cada uno con sus funciones y con sus historias. Equipo, cantera, son palabras que han salido para toda la gente que nos esté oyendo y sobre todo pues, bueno, los ingenieros. Esos filtros que mencionabas, ¿qué tiene que tener un nuevo talento? Que un recién estudiante que haya salido de la universidad y quiera adentrarse en 540, ¿qué buscáis? Yo creo que antes de responder a la pregunta ¿qué buscamos? Hay que hablar lo mismo. Siempre volvemos un poco a la cultura y a lo que nosotros vendemos y al tipo de empresa que somos. Nosotros somos, para que todo el mundo un poco lo entienda, siempre hemos jugado a esa empresa más boutique, ¿vale? En el sentido de calidad, buenas prácticas de ingeniería, clientes que vienen a nosotros porque están buscando algo diferente en el sentido de que lo que hagamos esté bien hecho, que dure en el tiempo. Entonces eso nos ha marcado siempre unos estándares muy altos. Entonces ahora mismo, ¿qué estamos buscando en ese sentido? Damos ya casi por hecho que tiene que haber una gran capacidad intelectual en el sentido de que eres alguien que sabe resolver problemas ingenieriles, pero ahora mismo nos estamos fijando muchísimo, y más luego lo hablaremos con el tema de la IA, en todo lo que tiene que ver con soft skills, de actitud, iniciativa, gente que le apasiona un poco su trabajo, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces aquí, si cuando tienes 23 años sales de la universidad, no tienes ganas un poco de comerte el mundo y esa ambición por crecer y hacer cosas, pues es difícil que encajes en una empresa que intentamos un poco estar a la última en todos los sentidos, ¿no? Entonces ahora estamos valorando mucho eso, que seas alguien que independientemente tendrás tus errores, aprenderás, habrá cosas que no sabes, pero joder, por lo menos te preocupas, quieres mejorar. Toda esa parte más soft skills. Así que añadir algo ahí. Vamos a meternos ya en vuestro modelo de negocio. La IA la quiero dejar para la segunda pregunta porque yo creo que ahí quizás os podéis extender cuanto queráis. Hemos adelantado ya que tenéis una filosofía muy única, que quisisteis cambiar las reglas del juego. Comentadme un poco cuál es vuestra filosofía, recordársela a la gente, y os quiero hacer una pregunta con respecto a ello. Vosotros, ahora me corregiréis, pero deseáis construir una relación con el cliente. Obviáis esa parte de dependencia, no queréis que sea como una relación autoritaria, ¿no? En donde hay un grande y un pequeño y demás, sino que es más de forma paralela. Construyo camino, te ayudo a crecer y en el momento que tú ya tengas tus alas, echa a volar y nuestra relación se acaba. ¿Cómo se construye cartera con esa filosofía tan única que es de admirar, pero bueno, viendo a medio y largo plazo, ¿cómo se gestiona eso? Yo creo que más que cómo se gestiona o cómo se construye cartera, es más, igual primero hablemos un poco de cuáles son las bases de nuestra filosofía, ¿no? De nuestra cultura. O sea, yo creo que hay una parte fundamental que se dice muy fácil, luego hay que aplicarlo, pero es hacemos las cosas bien. O sea, independientemente de lo que te cueste y de que muchas veces fallas y te toca ser pragmático y otras veces piensas más en escala y otras veces piensas más en sacar algo rápido al mercado, pero siempre lo que haces, lo decimos muchas veces, lo haces con criterio. O sea, lo haces siendo consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Esa parte de hacer las cosas bien es muy, muy filosofía nuestra. Luego, siempre hemos apostado por relaciones a largo plazo. ¿Eso en qué se traslada a nivel de empresa? Pues a todo. Se traslada desde cuando contratamos a alguien, lo contratamos pensando en que se jubile en 540, entonces eso ya te conlleva a ese camino que venimos repitiendo, en formarle, que vaya creciendo y demás. Y con los clientes es un poco lo mismo. Si yo estoy pensando en una relación a largo plazo, lo que quiero es que a ese cliente le vaya muy bien, porque eso me vaya a hacer a mí que también me vaya muy bien. No creemos en una relación, si estoy pensando con alguien en tener una relación a largo plazo, en el que sea cautivo de las cosas que yo hago o de tener una gran dependencia, ¿no? Entonces, para mí un poco los pilares son esos, el hacer las cosas bien, relaciones a largo plazo, alinear muy bien toda esa parte, intentar ser muy pragmáticos y alinear muy bien toda esa parte de negocio y tecnología. Esas son un poco las, yo creo que si queréis añadir algo ahí, esa parte más filosófica. Sí, yo no sé qué yo creo que relacionado con lo que decías, ahí siempre había como un punto de, vale, y si yo les estoy trasladando todo, ¿qué me queda a mí, no? O sea, pues ya está, ya lo sabe,
De hecho, hemos llegado a ser un poco lo que decía Pablo de Vico, llegamos a ser CPOs de Vico, directores técnicos en Vico. Es como, vale, pues si Vico ya es ese director de Vico ya es 540, pues Vico, ¿por qué no va a hacer lo mismo que hace 540? Pero sí que yo creo que lo llevamos un poco a lo que decía Pablo antes de todo el tema cultural, tema talento, que nosotros mismos nos aplicamos esa idea de ambición, esa idea de ganas, de pasión por lo que hacemos y entendemos que lo que 540 aplica hoy es el 540 de hoy. Pero tú no contratas 540 por lo que sabe hacer hoy, sino por lo que va a saber o va a poder hacer mañana y cómo va a estar al día de las nuevas tendencias, de cómo se hace software, de cómo tienes un problema y 540 es el experto en ese problema. No es la copia de ese, ¿no? Si yo lo traslado a una empresa, están copiando mi método ya, pero el que controla mi método, el que sabe hacer esto, el que sabe cómo afrontar, tener criterio, somos nosotros. Entonces, hay un poco de, es que es un poco todo, ¿no? Pero también esa parte más de equipo, aquí la clave es nuestro equipo y cómo ese equipo traslada las cosas al cliente. Por mucho que las traslademos, el cliente no tiene nuestro equipo, ¿no? Entonces, un poco, yo creo que por ahí siempre ha sido buscar ese win-win y creemos que siempre, si al cliente le estamos dando todo eso, pues seguirá contando con nosotros, aunque pudiera decidir en un mes iros porque lo que estamos montando, lo que le estamos entregando está bien hecho. O sea, no nos necesitan nosotros para mantener lo que ya hay. Sí, yo por último, por cerrar, ¿vale? Tampoco para hablarlo más, pero aquí también somos mucho de hacer analogías y es como, yo si tengo una relación con mi pareja, ¿cómo quiero que sea mi relación con mi pareja? Pues lo más sana posible. Eso es lo creo que va a hacer que estemos muchos años juntos. ¿Qué tendré que hacer en mi relación? Pues ir innovando, ir viendo cómo hacer que la relación sea sana. La relación con un cliente para nosotros va muy en esa línea también. No quiero generar una dependencia porque esa dependencia luego me va a acabar atando también a mí. Es que también tiene la bidireccionalidad de la dependencia. Yo no quiero dejar a un cliente tirado. Si el día de mañana yo, Iker, tengo otra necesidad y quiero cambiar de proyecto, necesito oxigenar, ¿qué voy a hacer? No me puedo ir porque he generado esta dependencia. Entonces, creemos que es lo sano. Y más allá de que pueda parecer extraño, ¿no? Lo que sí que tenemos validado es que funciona. Y en el largo plazo tenemos clientes con los que llevamos 8 años trabajando. Y con mucha gente y que hemos hecho muchas cosas. Y ahora el reto es, después de 8 años, ¿qué hacemos? ¿Cómo buscamos ese punto para seguir mejorando o para abrir esta otra hebra? O con la evolución que también tenemos nosotros con esa visión de producto, ¿cómo lo mejoramos? Entonces, para nosotros eso es el reto y es lo complicado. Lo fácil es generar dependencias, lo difícil es hacer relaciones sanas que duren en el tiempo. Interesante, una propuesta de valor y de negocio súper única y bueno, interesante para valorar. Ahora toca el tema estrella, ya lo hemos nombrado 80 veces en media hora, la IA. ¿Qué papel juega la IA en vuestro negocio? ¿Cuán de importante es? ¿Aplicáis en el día a día? Explícame un poco. Yo si quieres hago un poco de intro de contexto porque hablamos muchas veces de la IA también y creo que hay que entender, luego Pablo va para la parte más... pero también por poner en contexto al público en general de lo que supone. Porque nosotros tenemos un entendimiento de la IA, porque estamos todos los días trabajando con la IA, pero para mucha gente la IA es ChatGPT y ahí se acaba. Y mucha gente, incluso en nuestro propio sector también. Pero hay que entender que es una nueva, vamos a llamarle herramienta, que lleva muchos años, ¿vale? Pero de cara al uso en el día a día, pues lleva 1 año y medio, un poco más. Y en esa evolución lo que nosotros nos ha hecho es se ha integrado en toda nuestra forma de trabajar, en todo nuestro stack tecnológico y se ha convertido en el centro, en la herramienta que utilizamos en el día a día para trabajar mano a mano con la IA. La relación que tenemos con la IA es vía ella, ¿vale? Y a partir de ahí, pues todo lo que genera a nivel de cambio, si quieres que lo cuente Pablo. O sea, en nuestra relación con la IA y un poco lo que podemos explicar ahí, al final un poco lo que hemos contado. Nosotros somos una empresa, somos un estudio de desarrollo de software, entonces ya veníamos de una forma de hacer y unas buenas prácticas de ingeniería bastante consolidadas que siempre obviamente tienes que ir actualizando, pero bueno, que te basas mucho en eso, ¿no? Al final la gente venía aquí y nos contrataba por esa parte de sé que con vosotros hacéis las cosas bien. Llega la IA y entonces la IA probablemente en uno de los primeros sectores donde más ha impactado y donde más transformadora está siendo es en la parte más de, vamos a llamarle, en la parte más de programación. Obviamente, si tu trabajo se basa en el 80% del tiempo en construir con tecnología o resolver más con tecnología, pues como empresa pues nos ha tocado, obviamente, manteniendo ese criterio y ese buen hacer, decir, bueno, ahora esto de la IA, cómo exploramos nuevas formas y nuevos métodos de desarrollar los proyectos tecnológicos que venimos desarrollando hasta ahora. Entonces ahora estamos combinando esas dos velocidades, ¿no? Es decir, por un lado, sé hacer las cosas bien, tengo criterio y ya tengo relaciones estables con clientes, pero yo no me puedo quedar solo en esto. Si estoy viendo a nivel de mercado que esto puede ser algo súper transformador. Entonces, para nosotros, pues lo que decía un poco también Gorka al principio, él como director técnico
ha estado súper centrado en cómo actualizamos esa nueva forma de hacer de 540 con la IA y luego además también cómo la aplicamos incluso a los productos que desarrollamos y a los proyectos que desarrollamos. Porque aquí hay dos vertientes, el cómo nosotros desarrollamos mejor software con IA, pero a la vez también cómo los productos que estamos desarrollando para los clientes pueden adoptar la IA para que haya un mayor retorno, ¿no? de la inversión que se hace en esos productos. Entonces, bueno, pues este último año para nosotros, pues sí, ha sido, o sea, yo creo que de los más emocionantes de los 12 últimos años, ¿no? Yo hace poco lo hablaba en LinkedIn de, pues a veces ha habido momentos de incertidumbre, de cierto miedo, pues porque también las noticias y todo lo que se habla, pero luego a la vez nosotros lo estamos afrontando con total positivismo de, joder, creemos que esto nos va a hacer mejor software y tener más negocio. La IA para un ingeniero es un mundo abierto para la gente terrenal y mundana. Nosotros conocemos, como tú bien has adelantado, ChatGPT y 3 o 4 más. Para la gente que no estamos metidos en un mundo, ¿qué modelos o qué tipo de IAs utiliza 540? Ponnos un ejemplo que la gente pueda reconocer y que utilices en el día a día. Sí, yo creo que incluso viniendo de este mundo más emprendedor, ahora se está viendo mucho el concepto este de vibe coding, ¿no? O de Lovables o de este tipo de cosas, que es como un ChatGPT, pero que tú le puedes pedir que te haga una aplicación y te la hace. Ahí nosotros un poco, unido a lo que decía Pablo de criterio, claro, nosotros, eso es un juguete, entre comillas, ¿no? Vale para un prototipo, vale para hacer algo pequeño, pero claro, nosotros estamos trabajando con empresas que tienen, no sé, vienen pues, de tener 20 o 30 en el equipo de desarrollo, proyectos grandes, que hacen muchas cosas. Entonces, ahí ya hace falta otro tipo de herramientas y otro tipo de criterio. Porque la IA genera muy bien código, pero claro, no tiene ni tanto contexto cuando lo que estás haciendo es tan grande, ni aplica esa parte de criterio tan clara, ¿no? De, oye, ¿cómo esto va a escalar si en vez de 5 clientes tengo 1000? O si en vez de, lo que digo, si en vez de no voy tanto por la parte de clientes, sino más por la parte de desarrollo, si en el equipo en vez de estar 1, estamos 10, ¿no? Desarrollando y tocando este código porque esto es muy grande y hay que hacer muchas cosas. Ahí entonces nosotros lo que más estamos haciendo es, o cómo afecta más a nuestro día a día, es saliendo de ese ChatGPT. Ahora lo que nosotros tenemos es un agente que tiene cierta autonomía a la que le podemos pedir cosas. Oye, cámbiame este código, añade esta funcionalidad, cambia esto, y en el que nosotros seguimos comunicando, o sea, seguimos viendo ese código, seguimos viendo qué decisiones toma, pero tenemos que ir guiando y tenemos que ir metiendo criterio y tenemos que ir aquí, podrías tener un mogollón de tiempo, ¿no? Pero tenemos que ir viendo, incluso sí que es verdad que lo que nosotros estamos, si no voy a entrar demasiado, pero sí que estamos viendo cómo cambia el trabajo en el sentido de que antes nosotros éramos los que hacíamos el código, ahora tenemos una herramienta que hace el código y aquí va a ir mucho de cómo ya esa herramienta cada vez le doy más autonomía, cómo la controlo, cómo más seguro que ese código es correcto. Entonces eso es lo que a nosotros sí que nos está transformando. Que no sé si el ejercicio de delegación que hablábamos antes a nivel de personas, también ahora con IA. Y luego comenta un poco tema de herramientas, ¿no? Decías de qué usamos a nivel... Sí, aquí lo que nosotros usamos es como la parte más de desarrollo de las herramientas conocidas. Está ChatGPT, pues ChatGPT tiene Codex, que es la herramienta más para desarrollador. Sí que vea que nosotros en concreto estamos usando la herramienta de Anthropic. Anthropic tiene Cloud para chat, pero tiene Cloud Code para programación. Entonces son herramientas que están más destinadas a trabajar con código, a usar herramientas de código, o sea, poder ejecutarte la web y poder ver que funciona, por ejemplo, que un ChatGPT no lo tiene tan integrado, y con la que te comunicas en pues una interfaz preparada para ver cambios de código, para pedirle cosas, para que te vaya dando feedback de lo que está haciendo, y sobre todo con ese paso de autonomía que en un chat no se ve tanto, de que tú le pidas algo y tarde 2 minutos en ella iterando, probando, revisando que lo que ha hecho tiene sentido y dándote feedback de ya lo tengo o me encontré estos problemas, hay que revisar. Yo, por resumirlo, yo creo en 2 o 3 ideas. Para nosotros ha cambiado la forma de entender el desarrollo de software. ¿Vale? Antes hablábamos muchas veces, que es lo que comentó Gorka, hablábamos de una práctica que se llama pair programming, que es 2 personas programando en un ordenador, una escribiendo, la otra pensando, una ejecutando, la otra pensando cuál es el siguiente paso. Lo que nos ha pasado es que la IA está haciendo ese trabajo de escribir y escribir muy rápido y escribir muy bien, con mucho conocimiento, y lo que ha hecho precisamente la IA, que es una preocupación que podemos tener muchas veces, de la IA me va a quitar el trabajo, no sabemos qué va a pasar. Ahora mismo no, y de hecho lo que está haciendo precisamente es poner a la persona en el centro. La IA lo que hace que la IA funcione bien, porque es un amplificador bidireccional, es el criterio que le pongas y el contexto que le des y la forma de trabajar que tengas con ella. Entonces nosotros tenemos la suerte de que llevamos muchos años con esa parte de buenas prácticas, buenas ideas, lo que en los proyectos que estamos ha sido muy fácil de hacer la transición, que ha sido coger los estándares, las reglas que tenemos, modelarlas para que la IA la entienda bien, y entonces vamos
muy rápido. Entonces, para nosotros ha sido un cambio total del paradigma, del trabajo del programador del día a día y de la forma que tenemos de entender el trabajo. Eso por un lado. Pone a la persona en el centro, que eso es clave. Nos hace replantearnos todos los flujos, todos los procesos que tenemos. Y luego también, relacionado con esto, nos hace plantearnos, incluso más a nivel de negocio, cómo cambian los modelos de negocio. Cómo va a ser la consultoría, cómo van a ser las relaciones en ese sentido, cómo van a ser los proyectos, cómo van a ser los equipos. Igual equipos que antes pensamos de 8 personas, ahora ya no tiene sentido ese tipo de equipos tan grandes. La verdad es que estamos en un momento de tanta incertidumbre que sacar conclusiones claras es difícil. Lo único que podemos hacer es mirar hacia atrás y sacar conclusiones y estandarizar, ¿vale? Que es algo que ha costado mucho. Estamos en un punto ya que podemos sacar conclusiones y estandarizar, pero yo creo que es el cómo hacemos para estar abiertos al cambio, ¿vale? Que eso comentabas también antes, ¿qué tipo de perfiles buscaríamos? Pues estos perfiles que tienen ganas, porque estamos en un momento muy cambiante, pero además personas que sean capaces de adaptarse a cambios, porque hoy estás programando y mañana te decimos que no hay que tener una línea de código. Entonces, eso es un choque muy grande a cómo hemos entendido el trabajo y ese tipo de perfiles, ese tipo de cambio, eso te repercute en el negocio y al final acaba cambiando todo. Mantenemos el tema, pero nos movemos de bloque. Pasamos a la ronda rápida. Como su nombre dice, tiene que ser rápida, os tenéis que mojar. No son preguntas muy duras, pero bueno, manteniendo el tema de la IA y bueno, en esa incertidumbre, pero vamos, todo el mundo sabemos que va a evolucionar y que la magnitud que puede llegar a coger es increíble. Para cada uno de vosotros, ¿la rapidez que os aporta la IA o el criterio humano? Os tenéis que mojar. Criterio. Y la IA te da mucha velocidad, pero yo, por ejemplo, llego al punto, lo hablábamos hoy, de que no soy capaz de gestionar la velocidad de la IA. Hay un punto que tengo que parar porque soy capaz de paralelizar tanto que estoy perdiendo mi capacidad de pensar. Entonces, criterio y pensar utilizando la herramienta como hay que utilizarla y sacándole del máximo partido, pero sin perder esa parte de, muchas veces llamamos del ownership, de yo tengo que seguir siendo responsable de las ideas y del conocimiento. Voy a intentar ser más rápido. Sí. Yo diría criterio y un poco con la metáfora de vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Hagamos bien las cosas y no tendremos que rehacerlas. Yo criterio totalmente. No estáis criterio. Muy bien. Empresa navarra, que si mañana fuese 540 millonaria, ¿qué compraría? No tiene que ser del mismo sector, ¿eh? Una empresa navarra, hay que hacer un poco de publicidad a nuestra tierra. Que compremos nosotros a una empresa navarra. Una empresa que nos gustaría comprar si fueseis millonarios. O a vosotros personalmente, ¿eh? Yo tengo el sueño de montar un equipo ciclista. Entonces, no sé, igual me compraría el Ken Pharma más que buscar a patrocinador. Y meteríamos tecnología a tope y haríamos ahí un pepino de equipo. Yo no voy a decir empresa concreta, no me voy a mojar tanto, pero sí que sí que yo creo que siempre hemos tenido las espinitas de hacer producto, entonces poder comprar un producto que digamos nosotros creemos que le podemos dar la vuelta, mejorarlo y que nos mole, no sé cuál sería el producto digital, ¿no? Pero algún producto software que pudiéramos darle la vuelta, mejorarlo, hacerlo nuestro, ya tiene un nicho de mercado, pero nosotros lo mejoramos. Buah, es que es buena pregunta, ¿eh? Yo igual más que comprar, si tuviese ese margen, me plantearía cambiar de sector y restauración, seguramente, sin tener que tener la vida de la restauración, de estar en la cocina y demás, pero poder llevar adelante otro tipo de proyectos gastronómicos diferentes posiblemente. Esto es difícil, tampoco quiero que me deis nombres, porque bueno, igual puede crear problemas, no incluso problemas, pero bueno, en vuestro equipo. Quiero que me digáis cuál ha sido vuestra mejor contratación, ¿no? Pero más que cuál, porque no me vais a decir el nombre de la persona, sino por qué. Una persona que haya destacado, ¿no? Joder, esta persona entró y tiene estas cualidades y, joder, ahora mismo es reconocida dentro de nuestro equipo. Es que es complicado porque la gente que está es la que tiene que estar, ¿sabes? Porque hemos sido muy estrictos siempre. No sé, igual persona diferente, pues la primera persona que contratamos, que es un poco la que te marca ese hito, ¿no? ¿Y qué? Sí, a ver, yo diría eso por dos razones. Una, porque yo creo que marca, la ha representado mucho, una vez nosotros nos hemos salido, representa mucho lo que es 540 a nivel de forma de hacer, etcétera. Y luego yo creo por esa parte de que es la primera, de que pudiera haber sido, si la primera nos hubiera salido mal, no sabíamos igual dónde hubiéramos estado, pues igual hubiéramos dicho, mira, seguimos los tres, ¿no? Y fue la que pudo dar el paso a decir, mira, pues nos atrevemos a seguir delegando, seguir contratando, etcétera. Sí, yo creo que a veces también ciertos fichajes han hablado un poco de la evolución que ha sido de nuestra evolución. O sea, al final, por ejemplo, fichas ese primer empleado y es parte de que ya dices, bueno, esto ya empieza a coger cierta forma, ¿no?
luego un momento dado en el que fichamos a alguien que viene a llevar toda la parte más de corporate, un poco administración, finanzas. No porque en sí él sea más especial que los demás, pero yo creo que en parte habla bien de que las cosas van saliendo. Joder, tengo que fichar a alguien porque ya no doy abasto con temas administrativos y demás. Hace un año y algo, pues hemos fichado a 2 personas que ya no eran personas técnicas, que venían en la parte de producto, toda esta parte más que lleva Iker, ¿no? De definición de producto. Pues habla ya de que estás ampliando nuevos servicios. Este año, hace 2 meses, hemos fichado una diseñadora. Nosotros nunca habíamos tenido una diseñadora, o sea, siempre trabajamos más con equipos técnicos y esa parte de diseño normalmente te la da el cliente. Entonces, yo creo que a veces igual no es tanto como personalizar en las personas, sino que hay momentos, yo creo que un poco históricos en la empresa que, pues, ¿no? Te va coincidiendo como con esos puntos importantes. Bueno, 2 de 3 para Mikel. Espero que mañana traiga pastas al menos o algo. Sí. Muy bien, vale. La última mía y luego le daremos paso al público porque seguro que os tienen alguna pregunta. A pesar de que no habéis tenido momentos oscuros, han habido grises, un consejo que os gustaría haber tenido en el momento de esas primeras andadurías. Que vosotros ahora mismo les daríais a vuestros yo de hace 10 años. Consejo que le daría a mi yo de hace 10 años. Yo creo que ninguno. Fíjate, porque yo también ahora estoy un poco también en esa... A veces creo que, como todo en la vida, cuando va avanzando, se complejizan las cosas. Entonces creo que ahora en el mundo del emprendimiento, por su propia evolución y por lo que ha crecido, hay demasiados consejos, hay demasiadas formaciones. Cuando realmente yo estoy ahora más por la labor de... El consejo que le haría a mi yo de hace 10 años sería haz lo que creas que tienes que hacer. O sea, no sé cómo decirte. Veo ahora demasiado... Precisamente eso. Tengo que ir a demasiados sitios a que me aconsejen. Tengo que darle demasiadas vueltas a las cosas. Me voy a hacer un curso de ventas, pero no tengo ningún cliente. Pero me voy a hacer un curso de ventas. Joder, yo creo que estamos matando un poco como esa parte más esencial de uno, ¿no? Entonces, el consejo para mí sería ese, haz lo que un poco te da tu feeling, ¿no? Sí, vale. A ver, es difícil la pregunta, pero yo voy a decir algo muy típico, pero haz lo que te gusta, ¿no? O sea, yo creo que seguiría existiendo, estamos haciendo lo que estamos haciendo porque siempre aseguro, pues si me gusta hacer esto, voy a seguir haciéndolo, voy a profundizar, voy a hacerlo con pasión y bueno, pues así un poco se van saliendo las cosas, ¿no? Vale, y yo, que no está reñida con la de Pablo, ¿vale? De hecho, creo que se pueden complementar y creo que es algo que hemos hecho nosotros. Diría, hay muchas veces no tienes que reinventar la rueda, hay mucha gente que va por delante de ti y que tiene experiencia. Entonces, pues rodéate de gente buena y a esa gente exprímela, pregúntales, gente que ha vivido más experiencias que tú, gente más mayor, pues rodéate de gente buena a la que puedas preguntar, contrastar y luego ponle tu criterio y vete por donde tú veas. Pero a nosotros nos hemos rodeado de mucha gente muy buena, de profesionales y de familia, ¿sabes? Que parece que no, pero gente que ha vivido más que tú, tiene más experiencia que tú, escúchales, pregúntales, exprime todo lo que puedas y luego métele tu criterio. Habéis cumplido el criterio de los 60 segundos, pero os acepto todas las respuestas. Pasamos ahora al público. No sé si alguno de los que está hoy presente en la sala tiene alguna pregunta especial o quiere tocar algún tema. Sí. Vale, bueno, yo soy José y mi pregunta viene de, el principio del podcast en el que habéis hablado de que al principio estáis los 3 en una empresa y que veíais que las cosas se podían hacer de otras maneras y habéis dicho que esa forma que propusisteis a la empresa, pues que no se podía por tema de dinero o por tema de otros temas que no habéis mencionado. Entonces digo, si en esta empresa, en 540, os viene una persona y os propone hacer algo de otra manera, ¿cómo lo llevaríais? Yo creo que cuando hemos hablado de los pilares de 540 me deja uno, que es el tema que nosotros tenemos muy interiorizado, el tema de la mejora continua. Entonces, ¿cómo respondemos? Lo decimos desde el primer día que entra alguien, si lo puedes preguntar a la gente de 540. Ojalá venga la gente con un montón de ideas, con cosas nuevas para mejorar y para ver. En eso yo estoy deseando que venga alguien con cosas para proponértelas. Porque al final de lo que se trata es que esto vaya mejor y mejoremos. Y creo que nadie mejor que la gente que está en el día a día haciendo las cosas lo hace. Aquí dentro de la propia empresa hemos tenido incluso gente que ha querido montar ciertos proyectos paralelos a lo que es 540. Hemos escuchado, hemos visto las ideas, estamos abiertos incluso a esa parte un poco de
de intraemprendimiento. Entonces, no sé si la respuesta te sirve, pero vamos, totalmente de... Tenemos más carencia de que la gente se atreva y la gente tenga esa iniciativa de proponer cosas que un montón de gente proponiéndonos cosas y nosotros diciendo que no. Nadie construye un barco sin ayuda, ni mejora un barrio sin su gente. Colaboramos porque es la única forma de construir un futuro más justo, más humano. Somos 1.200.000 personas que creen que hay otra forma de hacer comunidad, empresa, cultura, territorio, progreso y banca. Laboral Kutxa. Hay otra forma. Ok, pues después de esta ronda rápida de preguntas y de lo que nos han comentado nuestros compañeros de Laboral Kutxa, que seguro que ha sido súper interesante en ese parón, vamos ahora con la parte que a mí más me gusta, es el bloque que más disfruto, porque es entender cómo piensa un CEO. Yo os voy a tratar como CEO, cómo piensa un emprendedor y cómo adopta decisiones ante problemas y situaciones que se pueden dar en vuestro sector. Habéis mencionado anteriormente el tema de que vosotros apostáis por las relaciones a largo plazo con los clientes. Habéis mencionado que quizás con alguno hasta 8 años de relación. Claro, cuando las relaciones son tan cercanas, tan de largo plazo y que tienen tanto peso dentro de vuestra cartera, os pongo yo una situación hipotética. Un cliente que os ocupa el 30% de vuestros ingresos. Después de 10 años de relación, decide que él ya está listo para emprender ese camino solo por todo el buen trabajo previo que habéis hecho vosotros de enseñanza y de mentorización. ¿Cómo se gestiona esa salida de un 30% de ingresos? Es decir, ¿qué palanca se toca primero? ¿Cómo se reconstruye esa cartera? ¿Se intenta que ese cliente no se vaya? ¿Se le deja sin mayor obstáculo? ¿Dónde? Eso realmente nos pasó. Llegamos a tener un cliente que ocupaba casi el 50% de nuestra facturación durante bastante tiempo. Al principio nos apalancamos precisamente en eso porque era un cliente muy estable, entonces nos daba bastante estabilidad de poder seguir creciendo, y en un momento dado nosotros mismos dijimos, cuidado porque aquí hay bastante riesgo, ¿no? Entonces, también yo creo como inherente a toda relación a largo plazo. Cuando con alguien llevas conviviendo 8 años, no viene un día y te dice adiós, ¿no? Tú ya empiezas a ver pues, signos de agotamiento, ciertas cosas que no funcionan bien, puedes ir de alguna forma previendo que pues eso está acabando. Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho cuando nos ha pasado eso o si ahora nos pasase? Pues intentar anticiparte, intentar oler un poco esa situación de que eso se está reduciendo y a la vez pues intentar abrir otro proyecto, otra relación, y vas haciendo un poco traspaso de gente. Obviamente yo creo que no estamos libres de que un cliente tenga un cataclismo y aunque tenga muy buena relación contigo te diga, oye, me ha pasado esto y tenemos que parar el 100% de la relación. Pues bueno, si nos pasaría eso, ¿qué haríamos? Pues probablemente pues es parte de la gente de esos equipos distribuirlos por otros de los que tenemos. Y luego también nosotros hemos ido muy de, vuelvo a lo mismo, relación a largo plazo e inversión en cosas que creemos que pueden luego revertir. Pues en momentos de bypass donde hemos tenido alguna persona que ha estado libre, pues hemos hecho formaciones, nos hemos metido a investigar temas concretos nuestros que queríamos mirar, pues igual hacer otros temas que en el día a día igual no puedes hacer. Entonces yo creo que sería esa combinación de distribuirlos por otros equipos y también pues ver si tú incluso internamente tienes cosas para hacer. Pues, Yo, 2 cosillas. Si te pasa esto de un día a otro, no puedes hacer nada si no te has preparado antes. O sea, para mí la clave es que tienes que estar preparado pensando en que en nuestro caso es una empresa de servicio, aunque pues es un producto, si tienes un cliente muy grande, lo mismo, pero tienes que tener primero muy claro cómo está repartido el quesito, la tarta de los clientes, tener eso en cuenta y estar preparado, ¿vale? Signos, porcentajes, etcétera, etcétera. Y luego otra cosa que yo creo que nos ha pasado a nosotros, o que creo que es importante también de estar preparado, es intentar tener un margen de caja siempre. Porque parece que no, pero al final el dinero te da, o tener ese margen, te da capacidad y te da flexibilidad para tomar decisiones en cualquier situación. Se te va alguien o quieres hacer un cambio, o igual nos puede pasar que en un cliente que nos ha pasado, igual la relación no está yendo por el camino que queremos y no tiene sentido que sigamos en ese proyecto porque el valor que aportamos no queremos que esté alineado con nuestra forma de entender el desarrollo, pues lo que sea. Pero pues igual también tener ese margen nos permite dar un paso al lado, salirnos y ya veremos qué hacemos. Pues igual hay que hacer parte de investigación, igual hay que buscar otro nuevo cliente y ya veremos. Pero yo creo que estar preparado y conlleva muchas cosas. Si te pasa de un día a otro y no estás preparado, da igual cómo lo hagas porque vas a sufrir y vas a sufrir mucho.
Esa sería la forma idónea y más correcta de proceder. Pero si nos vamos a lo más locura, no lo veis venir. De repente un cliente vuestro, 50% de la cartera, como el ejemplo que has mencionado anteriormente, concurso de acreedores. No tiene para pagar nuestros servicios y es el 50%. ¿Qué se toca si no lo ves venir? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo se mantiene la calma dentro del equipo? Sí, a ver, habría que verlo, no se ha pasado nunca. Pero una cosa, por ejemplo, hay un concepto del que igual podríamos tirar, que es un concepto que utilizamos muchas veces, que es el concepto de la holgura. Muchas veces intentamos dar un valor extra a nuestros clientes, igual de una forma temporal podríamos repartir a la gente en los equipos para decir, oye, igual no facturamos lo que hoy vamos a facturar, pero oye, a los otros clientes que tenemos les metemos un extra y vamos más rápido y entregamos más valor. No sé, una solución rápida que ante un cataclismo así, pero bueno. Sí, podría darse el caso pues, de que también en un momento dado tengas que reducir plantilla. Pues, bueno, yo creo que como toda empresa también pues, tienes que estar a las duras y a las maduras, ¿no? Vale, muy bien. Me convence esa respuesta rápida. Pasamos al penúltimo bloque. En este siempre intentamos o os postulo una idea un tanto loca, porque es una idea inventada por mí. Yo al fin y al cabo no estoy dentro del sector y puede ser una locura, ¿no? Pero oye, precisamente de esto va este bloque, de que la desgranéis y que me digáis los por qué sí o los por qué no se puede desarrollar esta idea adelante. Como bien habéis dicho, estáis a favor de la innovación de vuestros trabajadores. Bueno, yo soy un futuro trabajador vuestro y os vengo con esta propuesta. Durante muchos años habéis construido el software, ¿no? O el producto para otros. ¿Cómo de loco es o quizás ya lo habéis tanteado, ¿cómo de loco es el desarrollar vuestro propio producto? Crear marca, vuestro propio producto y venderlo. En vez de un acompañamiento y una consultoría y un servicio, pues volver al tema del producto. O sea, yo creo que como empresa de servicios siempre estás pensando muchas veces en hacer producto y cuando eres producto a veces ves las cosas buenas de servicios. Le hemos dado 1000 vueltas durante estos años. Alguna vez hemos tenido alguna idea, pero es verdad que luego hemos estado muy centrados en lo nuestro. Entonces ahora mismo no tenemos ninguna idea de producto que nosotros digamos desarrollar. Hemos planteado invertir en productos de otros clientes y luego también está esa hebra que hemos comentado de que en un momento dado alguien de dentro de la empresa nos proponga hacer algún producto, que eso ha pasado. Entonces, bueno, estamos abiertos a eso, por ir rápido, pero no es algo que ahora mismo sea como el foco de nuestro... Nos lo hemos planteado 1000 veces y yo creo que cada 3 meses alguien dice ¿por qué no hacemos un producto? Pues porque es muy difícil hacer un producto. Entonces, bueno, estamos abiertos. Yo creo que ahora también es algo que empezamos a plantearnos más porque ya tenemos más tamaño, más márgenes y más capacidad de poder hacer esas cosas, pero hasta ahora bastante hemos tenido con lo que estábamos nosotros. No sé si queréis... O sea, que no es una idea tan loca. No. Ha sido tan pegada. No. Y puede ser en un futuro. Muy bien. Pues de ya hecho, pasamos... De hecho, ojalá. Ojalá, sí, nosotros estamos abiertos. Sí. Ojalá. Sí. Pero es muy difícil. O sea, hay una idea muy idílica de hacer producto. Nosotros tenemos total capacidad para hacer producto. Podemos hacer producto sin ningún problema. Pero es que eso es el 10% de lo que es un producto. Hay que venderlo, hay que traccionarlo, hay que montar un modelo de negocio en torno a eso. Entonces, ¿vamos a poner energías en eso ahora mismo? Si estamos en lo nuestro, pues a veces siempre tienes esa doble. Y si eres una persona aquí pero quieres traccionarlo, asume lo que supone. ¿Estás dispuesto a asumir lo que supone hacer producto? En teoría, igual te decimos que hay una parte que asume 540 y una parte personal. No sé cuál puede ser el modelo, pero asume que hay una parte de riesgo y una parte de inversión que posiblemente vas a tener que hacer. Entonces, encantados, pero hacer producto no es cojo y saco una web. Tiene mucho más. Sí, pues me ha encantado esta charla con vosotros, ha sido súper interesante. Ya os podéis quitar los trajes de CEOs y de emprendedores. Ahora ya pasamos al último bloque antes del consejo final. Es un bloque sobre guías y recomendaciones que vosotros, como desde un punto de vista personal, podéis dar a los que nos están oyendo. Preguntamos siempre lo mismo. ¿Un libro? Un recurso digital, le llamo yo. Nosotros somos un podcast que también estamos en Spotify, pero algún tipo de podcast que veáis vosotros. Y luego, por último, un perfil de redes sociales que recomendéis. Entonces, como queráis empezar... Pero aquí para que primero se atreva. A ver, nosotros somos bastante fans de podcast y de ese tipo de cosas. O sea, tiene que ser relacionado con lo que es el trabajo. No, para nada. Aquí ya he dicho que os quitéis los guantes. Ya... Yo en mi caso, por ejemplo, de los libros que más me han marcado y más me ha gustado en los últimos años ha sido el de Buena Estrategia, Mala Estrategia, de Ramet,
para un poco lo que es definición de estrategia y demás. Podcast, oigo 200.000 podcasts, pues por ejemplo me encanta uno que es de Joan Tubau, que es sobre economía, pero lleva gente de muchos sectores diferentes y se aprende un montón. Me quedaría con esas dos. Ese podcast para mí es súper recomendable. Libro, yo posiblemente la primera opción hubiese sido el de Buena Estrategia, Mala Estrategia, pero igual por no llevarlo tan a lo técnico, un libro que me marcó bastante, el 1984 de Orwell, me hizo un poco ahí repensar un poco muchas cosas. Podcast estoy bastante desenganchado, pero bueno, iría a YouTube. Se vale mencionar el nuestro, ¿eh? Sí. No pasa nada, no pasa nada. No sé, es que estoy muy variado, no tengo un foco. O sea, todo el tema de geopolítica y demás. Yo hago uno más interesante. Entonces piensa boca. No, mira, nosotros siempre hemos ido como muy... hemos ido muy de seguir lo que nos gusta hacer y ese buen hacer y lo que queremos hacer, pero luego mezclarlo mucho con la parte económica. Por ejemplo, leer todo lo que tenga que ver con Taleb, ¿no? Antifrágil, El Cisne Negro, ese tipo de libros. Yo creo que también cuando estás emprendiendo en ese mundo de los negocios te da otra visión como muy, muy diferente. Hay otro podcast también que hemos seguido mucho, que es el de Cafán, que es va mucho de inversiones, pero entrevistan a muchos emprendedores. INNIC también tiene un podcast muy bueno, donde entrevista también muchas historias de emprendimiento. Gorka tiene 200. Si me pasa a mí 40.000 podcasts y ahora no se me ocurre ninguno. Pero sí, yo creo que sería. Sí, quieres saber. Sí, no, que estaba pensando porque, claro, me va quitando los... No, a ver, libros a mí sí que me gustó mucho y yo creo porque coincide mucho con muchas cosas que hacemos nosotros. El de Steve Jobs, la biografía, porque tiene muchos mensajes de simplicidad, de llegar a la esencia, de producto, que está muy bien y me veía reflejado con muchas reflexiones. Bueno. Y luego podcast, por ejemplo, voy a ir a por uno un poco más raro, pero que sí que me gusta escuchar, hay uno que es de Ancla, que no sé, es una asociación que se encarga de hablar con... han ido divergiendo, pero sobre todo es una asociación que la asociación de sí es emprendedores que han tenido problemas de esa propia presión del emprendedor, de esa propia síndrome del impostor, etcétera, y que cuentan un poco su historia de emprendimiento y con esa parte más de momentos de presión, momentos de estrés, momentos de tal, y cómo lo han vivido, en qué puntos les han roto, por decirlo así, ¿no? Y está bien porque mezcla contar historias de emprendimiento con contar momentos un poco tal y cómo superarlos, ¿no? Cómo han podido superarlos. Entonces, bueno, es un podcast un poco diferente. El podcast de Joan Tubau, no he dicho el nombre, se llama Capital, con K. Es muy interesante. Muy bien, muy bien. Pues ha sido un placer teneros aquí. Gracias por vuestro tiempo, de parte tanto de Innova como del Diario de Navarra, así como de Laboral Cucha. Y ya, para finalizar, tenéis ahí la cámara. Siempre suelo tener a un invitado, entonces es más fácil, es minuto de oro, 30 segundos para cada uno, 20, como queráis. Tenéis ahí a una persona que os está viendo, 22 años, recién salido de la universidad, que tiene ideas, tiene ganas, pero bueno, no tiene la red de contactos, no tiene dinero, evidentemente, no tiene tampoco experiencia laboral a mansalva. ¿Qué consejo le dais? Yo, consejo rápido, que intente buscar algo que le obsesione. O sea, en el sentido de algo que vaya a poder dedicarle mucho tiempo y mucha energía y para él ese tiempo se pase muy rápido. Luego ya irá viendo de ahí si puede hacer un modelo de negocio, ¿no? Que también es lo importante. Obviamente, si dices que me obsesiona la petanca, quiero vivir de ello, pues difícil, ¿no? Pero seguro que hay cosas en las que luego tú le puedes dar la vuelta y ganarte la vida. Pero yo creo que hay que buscar un poco esas obsesiones. No sé, ¿en qué pasas tú el tiempo y se te pasa rápido, tío? Pues por ahí está un poco el camino. Sí, yo añadiría que le ponga ganas, le ponga esfuerzo y que salga, ¿no? O sea, que se suele decir que vaya a fiestas, ¿no? Que se mueva y que esté en sitios porque ahí es donde se ven cosas. Y yo diría que hay una serie de reglas no escritas que nos dicen desde que somos pequeños y demás, pues que intentemos romperlas y que, pues uniendo con lo que decía Pablo antes, que nos dejemos llevar un poco, que se deje llevar un poco por la intuición que tenemos, porque al final tomar decisiones a veces también por esa intención de que me sale de dentro hace que luego en el largo plazo también, pues bueno, pues era lo que tenía, era mi momento y un poco tirar de eso. Aquí tenéis el Diario del Emprendedor. Dejad vuestro legado, vuestra marca, una firma, una frase que queréis dejar para nuestros futuros episodios. Y bueno, de nuevo os doy las gracias por vuestro tiempo y que ojalá os siga yendo las cosas tan bien como hasta ahora. Muchas gracias. Así que firmad, lo que queráis. Muchas gracias. ¿Que poner algo o no? Una frase, un poema, lo que tú quieras. Los demás firmamos. Ya pongo yo algo. Ya pongo yo algo.
Muy bien, pues cerramos este episodio tan especial, cerramos la temporada aquí en las instalaciones de 540. Les doy las gracias y les deseo todo lo mejor. Como veis, hemos tenido un público muy amplio y ojalá que siga siendo así. Gracias también a Laboral Kutxa por su apoyo durante toda esta iniciativa, así como al Diario de Navarra, y esperemos que os haya gustado este episodio y que nos sigáis acompañando en los próximos. Un saludo. Has escuchado un nuevo episodio de El Camino Emprendedor, un podcast de Diario de Navarra e Innova Club con la colaboración de Laboral Kutxa.